micrófono para dar un saludo primero a León, a Oscar, a Luis Guillermo, y para expresar, uno, la importancia que se le debe dar a este evento en un momento en el que la ciudad sigue debatiéndose, en el que la sangre de nuestros jóvenes sigue bajando por las comunas, en un proceso que no se detiene y en el cual además una visión generalmente equivocada de la administración, hay que decirlo, de Federico Gutiérrez, ha pensado o ha creído que el problema de violencia de la ciudad se resuelve con más policías, con más coroneles, o que es un problema de bandidos y de cabecillas, y no reconoce que la violencia o la violencia de Medellín es el resultado de un proceso cultural, un proceso histórico, un proceso económico que evidentemente arranca desde hace un buen rato. Ahorita voy a, muy corto, hacer un pequeño viaje histórico por el proceso, cómo nace la violencia en Medellín. Pero que muy importante es, si no se entiende y no se actúa sobre las variables fundamentales que dan origen a la violencia en Medellín, pues no se va a resolver. Y entonces uno empieza a pensar en Medellín y en Antioquia, y cuando observa a Medellín, la tercera, más bien, la capital de Colombia más desigual, Medellín es la ciudad más desigual de Colombia, la capital más desigual en términos económicos, es una de las más violentas, y entonces uno se pregunta, ¿pero por qué los antioqueños somos tan violentos? Y resulta que entonces tiene que irse atrás y se encuentra que no siempre fue así, y que eso no somos nosotros. Nosotros no somos un pueblo violento por naturaleza, sino que unas condiciones, unas variables que nos llevaron a esto. Para 1900, a finales de 1800, principios de 1900, Medellín era una ciudad que se venía desarrollando a una velocidad increíble. Había varias variables que permitieron que Medellín rápidamente se convirtiera en la capital industrial de Colombia, una de las ciudades que más empleo generaba, una clase media rural importante que incrementaba el consumo interno de la ciudad y que permitió que muchas empresas se desarrollaran. En Medellín se generaba tanto empleo que había que mandar a buscar empleados a todas las regiones del país, y de Antioquia en especial. Y era tan difícil conseguir gente para que trabajara en Antioquia, en Medellín, que por ejemplo para ir por las campesinas que estaban en todos los municipios de Antioquia, podérselos quitar a los papás que las tenían pues bien cuidadas, había que prometerles un montón de cosas. Entonces los patronos antioqueños o patronos medellinenses, de las empresas, en especial de textil en Medellín, entonces le prometían, por ejemplo, a los papás que las dejaran llegar y que ellos les ponían una iglesia dentro de la planta y que les ponían alguien que las cuidara, les ponían dormitorios separados. Es decir, Medellín era una ciudad que generaba muchísimo empleo, estaba creciendo a gran velocidad. Había un proyecto que se llamaba Medellín Futuro, que lo que hacía era que las personas de la academia, de la empresa y del sector público, cada 2 o 3 años creaban un plano de cuál era su sueño de Medellín. Pero lo interesante es que eso no se quedaba en cuál era su sueño de Medellín, sino que eso se iba materializando de forma constante. Y entonces ocurre algo dramático para el país y que termina siendo dramático para Antioquia y para Medellín, y fue la muerte de Gaitán el 9 de abril. El 9 de abril de 1948. El 9 de abril matan a Gaitán en Bogotá y se desata en todo el país un periodo de violencia del que no tiene, es el periodo más violento que ha tenido Colombia en toda su historia. En todo el periodo, por ejemplo, para hacer un símil, en todo el periodo de la violencia paramilitar, guerrillera, ha muerto, Guillermo, ¿cuánta gente ha muerto? Hablan de 200.000 personas, en un periodo de 50 años. El periodo de la violencia que desató la muerte de Gaitán llevó a la muerte de más de 300.000 personas en 4 años. El periodo de la violencia duró 10 años, 1948-1958, y después de ahí llegó el Frente Nacional y varias cosas. Pero lo increíble no solo fue el número de muertos, que fueron 300.000 en un país mucho más pequeño, fue realmente una violencia que tocó a casi todas las familias en Colombia,
pero que en especial tocó a los antioqueños. ¿Y por qué en especial tocó a los antioqueños? Entre 1820 y 1920 más o menos, Antioquia había iniciado un proceso que se llamó el de la colonización, de la gran colonización antioqueña. Entonces los antioqueños, en un proceso que además no guarda símil con ningún proceso de migración en todo el continente, llevó a que muchos antioqueños empezaran a colonizar nuevas tierras. Entonces nos fuimos por la cordillera central, fundamos Manizales, Pereira, todo eso, llegamos casi a Ibagué y casi a Cali. Entonces nos fuimos por allá, también nos fuimos hacia Córdoba, nos fuimos hacia el Pacífico, y éramos capaces además de hacer eso, y no lo hacía ninguna otra región de Colombia, porque los antioqueños teníamos una característica, éramos capaces de trabajar como nadie más. Donde nos ponían la falda más difícil del mundo, allá éramos capaces de trabajar. La mina más difícil del mundo, allá éramos capaces de trabajar, y el resto de la gente no. El resto de la gente en el país estaba acostumbrada a otros modelos económicos que no les permitían eso. Entonces, cuando se desata la violencia, algunos actores ven una oportunidad para sacar a los antioqueños que habían cultivado, habían creado una economía en muchas regiones del país, la Gran Antioquia, y aprovechan esa oportunidad ¿para qué? Para perseguir a esos antioqueños y los obligan por violencia a devolverse a Medellín. Entonces eso fue un proceso que puede decir uno, fue un proceso de colonización a la inversa. Nos tocó devolvernos porque además Medellín, curiosamente, era la única ciudad, una de las pocas ciudades en Colombia donde el proceso de la violencia, de la muerte de Gaitán, no se vivió. Entonces era como una especie de descanso para toda la violencia que había, pero eso llevó a que esa ciudad que venía creciendo a toda velocidad, en 1950, de pronto entonces pasa de 350.000 habitantes, de 1948, de 350.000 habitantes a 1958, 10 años después, a 650.000 habitantes. Entonces esto fue duplicar la población de Medellín en un periodo muy corto, y entonces ya las empresas antioqueñas, ya la economía antioqueña no fue capaz de absorber a todas estas personas, y la ciudad literalmente se dividió en dos. Los que llegaron ya no llegaron al valle aluvial o plano que nosotros tenemos acá, sino que empezó a ubicarse en los cerros, en las montañas, en especial en la nororiental, que además era la más infértil de las tierras que había en el Valle de Aburrá. Entonces llegaban y ni siquiera podían producir porque tenían la peor tierra de ese momento. Todavía éramos poquitos, pero ellos tenían la peor tierra. Ahora la pregunta es si esos campesinos entonces se convirtieron en los violentos en Medellín. No fue así tampoco. Realmente fueron los hijos de esos campesinos que nunca tuvieron una oportunidad, que nunca fueron tomados, porque además la inestabilidad política hizo que no se pudiera construir ciudad en las laderas. Hubo 25 alcaldes en 25 años en Medellín. Entonces llegaba la gente y no había forma tampoco de atenderlos, de construir realmente servicios públicos adecuados, de construir vías, parques, etc. Entonces realmente estaban en otra ciudad. Los hijos de estos campesinos, en una ciudad ya en 1968, 1970 y por ahí, ya una ciudad de 1.600.000 habitantes, entonces se encuentran ellos que están viviendo en condiciones de desigualdad, que hay dos ciudades, pero ellos tampoco eran violentos. ¿Por qué? Porque había dos variables fundamentales para esos antioqueños, que es la de todos los antioqueños. Uno, el trabajo es honor, el trabajo es sagrado. Entonces uno le pregunta a un paisa, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas? Bien, trabajando. Y uno dice que bueno, es decir, para los antioqueños trabajar siempre ha sido bueno. Y entre más difícil el trabajo, nosotros somos más berracos y más somos capaces de hacerlo. Entonces, no era porque les gustara el dinero fácil. Y valoraban la vida. La vida era lo más sagrado, era lo más importante. O sea, la vida era muy importante. Y entonces el narcotráfico se da cuenta, para poder entrar, que tiene que romper eso. Tiene que romper la cultura de los antioqueños si quiere poder crear ejércitos que defiendan sus intereses en el microterritorio, que eso pues Guillermo les dirá con soltura, y entonces que tienen que cambiar esas dos variables, y empiezan a cambiar esas dos variables culturales de los antioqueños. ¿Y por cuáles las cambian? Es, la vida no vale nada, y haga plata amigo,
legal, y si no, haga plata. Es decir, la plata fácil. Si la vida no vale nada, entonces ¿usted por qué va a dedicarse a trabajar toda la vida para conseguirse una moto? Si usted va a vivir cortico, pues entonces consiga plata rápido. Esos fueron los cambios culturales que se empezaron a introducir en Medellín de forma muy efectiva, y entonces uno encontraba en los barrios, y ustedes lo saben todavía. A mí me tocó, yo vengo de un barrio popular de Medellín, y me tocó ver usted quiere entrar al combo, entonces coja el fierro y mate al primero que pase. Y mate al primero que pase. ¿Por qué? Usted tiene que demostrar que para usted la vida no vale nada. Entonces, si usted mata a cualquiera, entonces esa banalización del mal de la que hablaría Hannah Arendt, es lo que permite de alguna forma es que uno se puede crear un ejército de gente buena que termina haciendo monstruosidades. Eso empezó a pasar en Medellín y en Antioquia, y por eso cuando yo digo, no lo digo con mal ánimo con el alcalde, lo que le digo es, está equivocado el alcalde. ¿Por qué? Porque si usted quiere cambiar el problema o transformar el problema de violencia de la ciudad, usted tiene que reconocer primero que es un problema cultural, es un problema de la sociedad. Nosotros tenemos que cambiar unas variables culturales fundamentales si queremos transformar eso. Entonces, si la cultura es tan importante, usted no le baja el presupuesto a la mitad, que fue lo que hizo el alcalde. Si la desigualdad es lo que mantiene ese ciclo de violencia, porque es lo que no permite que bajemos aún más los niveles de violencia, pues usted no baja el presupuesto de la Secretaría de Inclusión Social, porque eso no se hace. Si usted cree que eso es importante, que la gente se conecte y cree en una nueva cultura, usted no baja una tercera parte el presupuesto de la Secretaría de Deporte, del INDER. Entonces, ese es el tipo de decisiones que ha tomado, que yo en cada escenario que me toca hablar de este tema, digo, oiga, cambiemos el rumbo. Y es una invitación al alcalde para que haga, todavía le queda un tiempo, que cambie el rumbo, que le devuelva el presupuesto a las secretarías que tiene que hacer, porque lo que está en juego es la vida de miles de jóvenes que están capturados en un esquema que no les sirve ni a ellos ni a la ciudad, y que solo causa dolor y muerte. El tema de hoy es cómo de alguna forma rescatamos a esos 4.000 jóvenes que están tomados, y no es que necesariamente sean monstruos, no lo son realmente. Si uno lee a Hannah Arendt, en la banalidad del mal, uno lo que encuentra es que son jóvenes que han banalizado el mal, que creen que ya es lo normal. Entonces, de alguna manera, cuando alguien idealiza a un criminal, dice, es que si yo capturo a Juancito o a Juanchito, entonces se resuelve el problema de violencia de la ciudad. Realmente estás cometiendo un error cultural, o sea, que afecta, que agrava el problema cultural. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo es, el problema es una persona a la que además la visibilizas en el territorio, dices, hasta algunas personas terminan queriendo ser como Juanchito. Pero cuando lo sacas del juego, lo metes a la cárcel, no resolviste nada. Estás exactamente en el mismo lugar que antes. Porque el problema no es ese, el problema es cultural. El problema está aquí. Uno no va a cambiar a Medellín si no cambia a los medellinenses. Nos tenemos que cambiar a nosotros mismos. Y hay un reto, y el reto, pues obviamente, el alcalde tiene una misión muy importante, porque es el primer líder de la ciudad. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo de cuando uno no contribuye a la solución, sino al problema. Va una persona en un carro, lo van a robar. Esa persona saca un revólver y mata a 3 ladrones. Entonces, eso para muchos es justicia divina, para muchos se lo merecían, pero resulta que en el territorio hay gente luchando para cambiar esa variable importantísima que es la vida, para enaltecerla de nuevo. Hay gente que está en los barrios, ha evolucionado con el conflicto, y son esos gestores sociales que están luchando para que no se maten los pelados del barrio. Y cuando escuchan al alcalde decir, qué bueno que los mataron, qué bueno que mataron a esas personas, entonces en el barrio ese que está luchando para salvar la vida de los pelados se queda sin armas, porque el líder más importante de la ciudad acaba de mandar un mensaje: está bien matar. Entonces, como sociedad, no tenemos que eliminar la posibilidad de la muerte como una alternativa para acabar algún problema en la ciudad. Ningún problema en Medellín se puede acabar con la muerte. Entonces,
La prioridad debe ser los jóvenes, la prioridad debe ser rescatarlos, claro, la justicia, nadie se puede levantar contra el Estado, pero para eso entonces también tenemos que crear reglas que entiendan la realidad, y precisamente eso ha procurado la ley que se aprueba en el Congreso, en la cual los expertos pues, nos van a contar en qué estado está y qué herramientas le da a la ciudad para hacer lo que uno podría llamar un switcheo, es decir, volvamos a empezar. Gracias. Sí. Sí, 1, 2. 1, 2. ¿Cuál será mejor? 1, 2. 1, 2. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Un saludo muy especial a los compañeros de mesa. Óscar Santamaría, Guillermo Pardo, Daniel, que acaba de intervenir, nos hace todo un análisis histórico de lo que viene pasando. Y en especial a la universidad, que nos permite dialogar un poco sobre estos temas que hoy cobran vital importancia. Y obviamente a ustedes, los que estudian acá, que están en el proceso de formación en el pregrado, los que están en el posgrado, y los otros invitados, que aquí veo a Humberto, amigos que vienen de otros lados, Pipe, bueno, abogados ya que vienen haciendo la tarea. Hoy nos convoca un tema que yo creo que después de lo que se viene adelantando en este proceso de transitar hacia la paz con las insurgencias, particularmente con las FARC, el proceso de La Habana, que estamos procurando que la implementación sea efectiva y que se cumpla por lado y lado, y yo creo que va relativamente bien. También se viene adelantando en La Habana hoy, antes en Quito, el proceso también con el ELN, que nos parece maravilloso que se adelanten, y hoy vienen unas nuevas iniciativas, y yo creo que son urgentes y necesarias, que van en el marco de la ley de sometimiento, la ley 1908 del 9 de julio del 2018. Es una ley fresquita, es acabadita de salir del horno. Eso nos pone entonces a dialogar sobre este tema, y particularmente en las urbes, y particularmente en Medellín. Uno mirando las estadísticas, yo creo que lo único que hemos visto en este semestre es muertos y muertos por todos lados. Se incrementó en un 20% el homicidio en la ciudad de Medellín con respecto al año inmediatamente anterior en este mismo tiempo. O sea, lo que estamos viendo es que nos estamos matando, y los que mueren ahí son relativamente jóvenes, entre 16, 28 años, 30 años quizás, y ya van más de 400 en lo que va de este año. Entonces yo creo que ese tema para nosotros es supremamente importante. Y quiero tocar otro tema que es parte de todo esto que yo creo que hay que solucionar. Y es un problema también, Luis Guillermo, que lo tratamos alguna vez en un foro, y es el problema carcelario. Hoy tenemos en este país más de 170.000 personas, hombres y mujeres, privados de la libertad, donde 145.000 están en intramural. El resto está con libertad condicional o domiciliaria, grilletes y cosas de esas. Cuando una persona está privada de la libertad, está privada de la libertad toda la familia. ¿Alguien aquí ha tenido algún familiar detenido? Cierto que toda la familia está privada de la libertad, todo el mundo está pendiente de ellos, todo el mundo está ahí, que la visita, cómo conseguir la plata, porque cuesta, y cada año aumenta un 7% más las detenciones. Entonces vamos a tener una sociedad que va a estar presa, inviable, y los modelos realmente en las cárceles no son resocializadores. El 70% de esa población que queda allá, y Humberto, que trabaja en tema de derechos humanos, reincide en este modelo que tenemos hoy. Entonces es una sociedad que se vuelve inviable. Por eso cobra vital importancia estos debates de la paz urbana. Y hoy nos acompañan y vamos a conversar un rato, y ojalá que esta conversación que se han planteado, ya este es el segundo conversatorio o foro o como lo queramos llamar, sea ese paso hacia mirar, revisar esta ley 1908, si es la ley que puede convocar, que puede llamar a las organizaciones criminales a que vengan y se sometan,
o si es necesario hacerle reformas, que se construya esas reformas con la sociedad, Óscar y Luis Guillermo, en el debate con la gente en los barrios, en cada una de las comunas, sí es la ley, y eso es lo que de alguna manera queremos acercar con estos foros. Entonces, agradecer a los organizadores, que yo creo que esto es importante. Muchas gracias. Estos temas son de vital importancia para empezar un debate serio en la construcción de la paz urbana. Y entonces los dejo para que los dos amigos, Óscar y Guillermo, nos hablen un poco de qué piensan entonces, que si hay ambiente para esto, cómo ven la realidad, cómo se está viendo que ustedes están en la academia, en las comunas, atendiendo casos por todos lados, y además Luis Guillermo tiene una experiencia, fue el asesor de la Oficina de Paz y Convivencia de la ciudad de Medellín, también viene con una experiencia acumulada, y Óscar viene con unas experiencias nuevas, pero yo creo que esa combinación de esas experiencias de la juventud y uno no tan joven, pero nos sirven mucho. Entonces empecemos con Óscar. ¿Cómo ves la cosa? ¿Hay ambiente para esto? ¿Qué pensás de esta ley? ¿Y cómo es el ambiente en la calle? Gracias, León Freddy. Efectivamente soy más joven de la mesa, sí. Más joven, pero bueno. Gracias a la Corporación Universitaria Coronamericana por la invitación que nos hace para hablar de la ley 1908 del 9 de julio del 2018 de la Facultad de Derecho y el Consultorio Jurídico. Eso por intermedio de enlace de Juan Pablo, un gran amigo y compañero de pregrado. Hoy estamos acá en esta Facultad de Derecho, en esta universidad, para hablar sobre esta norma y para hablar sobre ejes temáticos, si efectivamente esta ley sirve o no sirve. Esa es la conclusión que debemos de llegar cuando termine mi intervención, que no va a ser muy larga porque el Estado colombiano piensa que creando más normas es la solución para combatir el crimen. Y ante todo tiene que haber una política criminal estructurada por parte del Estado y unas buenas políticas públicas. Y no es haciendo reformas, y no son reformas como dice Hernando Valencia Villa, son contrarreformas constitucionales. Esta ley que tiene mes y medio ya ha sido expedida por el Congreso y ya sancionada por el Ejecutivo, tiene varias denominaciones. En primer sentido nos habla de las GAO, nos habla de grupos armados organizados, lo cual está contenido en el artículo 2 de esta ley. Y también nos habla de las GDO, grupos delictivos organizados. Y para que entendamos y nos contextualicemos en el quehacer diario y lo que pasa todos los días en el país y especialmente en Antioquia y en el Valle de Aburrá, las GAO podemos determinarla que son el Clan del Golfo. Y las GDO son estos grupos delincuenciales que hay en las comunas de la ciudad de Medellín o en cualquier ciudad del país, Cali, Barranquilla, Bogotá, porque no es ajeno, en toda la ciudad del país hay estas clases de grupos. Y esa es la primera denominación que trae esta ley. Sí. Hay un artículo que es el artículo 6 de esta norma. Y es un artículo que hay que mirarlo con lupa porque se define que las personas profesionales que presten asesoría jurídica o contable a estas organizaciones criminales, al margen de la ley, pueden ser responsables como sujeto activo de la conducta por un delito. ¿Por qué? Porque están asesorando a estos grupos. Y ese artículo, porque adiciona el 340 es el proyecto para delinquir y trae el 340A, asesoramiento a grupos delictivos organizados y a grupos armados organizados. Oiga, estudiantes de derecho, abogados, el que ofrezca, preste, facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no,
con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, incurrir en esta sola conducta en prisión de 10 años, de 6 a 10 años. Ahora centrémonos en ese artículo porque hay que hacer un alto en el camino. Entonces yo como abogado penalista, como docente universitario, Luis Guillermo como contador si lo fuera, no puede dar una asesoría si es una profesión liberal. ¿De qué le pagan a los abogados penalistas? ¿De dónde es la procedencia de ese dinero? Se tendrá que determinar de que ese dinero es procedencia de carácter lícito o ilícito. De ser así, entonces en este momento todos los abogados en ejercicio, litigantes, asesores, consultores, estaríamos incurriendo en ese artículo 340A. Tenemos que probar el origen del pago de los honorarios. Entonces, planteemos esta situación. Me busca Otoniel para que lo asesore. Porque se quiere someter a esta ley, a la ley 1908 del 9 de julio de 2018. Porque quiere hacer un acercamiento con el gobierno, con la Fiscalía General de la Nación, para ver si adquiere algunos beneficios. ¿Beneficios qué? Beneficios punitivos. ¿Qué quiere decir esto? En rebaja de pena. Eso es lo que le interesa a esta persona. O sea, yo le voy a decir a Otoniel, ¿con qué me va a pagar? ¿El dinero que usted me va a pagar es de origen ilícito o ilícito? Pues ya sabemos a qué se dedica ese señor. Y lo saben todas las personas a nivel nacional, que es una persona dedicada al crimen. Y por eso es una de las cosas más buscadas a nivel nacional e incluso internacional. Y que los Estados Unidos están ofreciendo dinero para que sea capturado. Entonces, por este lado, el control posterior que hace la Corte Constitucional tendrá que mirar si efectivamente declara constitucional esta norma o exequible los artículos. Primer tema. Segundo tema, crea nuevos tipos penales, modifica la ley 599 del año 2000. Entonces pensamos que la solución en Colombia es crear nuevos tipos penales. Aumentar la pena y ya salvamos al país. Y el artículo 10 de esta norma nos habla de las amenazas. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal y la Corte Constitucional ha definido de que las amenazas son competencia de los inspectores de policía. Por aquí habla de otro tipo de amenazas. Hablo comillas, el que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución con el propósito de causar alarma, zozobra o terror o a la población o en un sector de ella incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Ya la Corte decantó eso, es competencia de las inspecciones de policía, pero llega el legislativo, los que están en el Congreso, pasan un proyecto de ley y esto pasa. Entonces, por una amenaza, yo amenazo a alguien, entonces la pena es de 4 a 8 años. Es proporcional a la situación. También trae esta norma y nos habla de las colonias agrícolas. Las colonias agrícolas ya las traía el Código Penitenciario y Carcelario, que viene de la época del 90, y pensamos entonces que con esta ley 1908 está innovando el Estado. Cosas que ya incluso ya se había hablado sobre esta situación. Otro tema referente a lo que tiene que ver a la medida de aseguramiento, lo que trae el artículo 307 y siguiente de la ley 906. Y lo dicho la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la medida de aseguramiento única y exclusivamente cuando sea necesaria, cuando sea urgente, cuando sea proporcional, podrá ser de 1 año. Esta nueva ley nos habla de que la medida de aseguramiento puede ser incluso hasta de 4 años. Medida de aseguramiento de 4 años. Entonces estoy en medida de aseguramiento durante 4 años. No me quiero someter a esta ley, no voy por la ordinaria, salgo inocente y estoy 4 años privado de la libertad. ¿Es justo esto? ¿Es injusto? ¿No atenta esto contra ese artículo 28 de la Constitución, ese derecho a la libertad, el artículo 29 debido proceso, el artículo 93, bloque de constitucionalidad, artículo 230? Los jueces sin providencia solamente estarán sometidos al imperio de la ley. Se desborda
lo del artículo 250 de la Constitución 251, las facultades de la Fiscalía General de la Nación. ¿A dónde va a parar? ¿Dónde va a parar esta situación? ¿Será que esta norma sí es la solución para que estas bandas o grupos se sometan a la justicia? Vamos a un tema bastante importante que nos trae el artículo 48, artículo 45, y es el tema más importante, porque ¿qué le interesa a la persona que incurre, que infringe la ley penal, que cumple la ley 599? Es el beneficio. Y el beneficio de esta ley es un beneficio del 50 y del 30%. Y hagamos un paralelo. Si yo tengo un cliente que hace parte de una organización de estas, yo le digo, mijo, con esa ley no se acoja a esa ley, porque esa ley no será beneficiosa para usted. Para usted es más beneficiosa la ley ordinaria. ¿Por qué? Porque en la ley ordinaria no puede hacer preacuerdos o negociaciones, o someterse a lo que se llama un principio de oportunidad, que tiene una cantidad de causales. Se puede negociar con la Fiscalía individualmente una marginalidad, pobreza extrema. Ya hace 15 días, 20 días, la Fiscalía sacó una circular donde dice que la marginalidad, la pobreza extrema y la ignorancia hay que probarla. Eso lo sacó Néstor Humberto Martínez, un comercialista que está en cabeza de la Fiscalía. Comercialista, se dedica al derecho comercial, pero está de Fiscal General de la Nación. Y le va muy bien de fiscal. Pues no sé por qué, qué intereses. De abogado comercialista, sí. Claro, porque tiene los mejores clientes del país, los Santo Domingo y las grandes empresas. No sé por qué llegó a la Fiscalía, no sé qué pensará. Eso ya es un tema político, el tema mío es jurídico, procesal y dogmático. Él, como fiscal, emitió esa circular donde le dice a los fiscales, señores fiscales, si se va a reconocer una marginalidad, pobreza, ignorancia extrema, artículo 56 del Código Penal, tienen que probarlo. Lo que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ya lo ha dicho reiteradamente en su línea jurisprudencial, no hay que probar esa situación, pero a partir de hace 20 días hay que probarla. Entonces el derecho penal, ese derecho penal liberal, de lo que hemos hablado, de nuestros profesores de pregrado, de posgrado, de maestría, lo que ha implementado Juan Fernández Carrasquilla, Nodier Agudelo, Mario Salazar Marín, Fernando Velázquez, Néstor Raúl Posada. El derecho penal en ese momento va en retroceso. Va en retroceso. Y ese derecho penal liberal o de la constitucionalización del derecho penal, esto no se está dando, eso simplemente queda en las aulas de clase, los que somos docentes universitarios. Se lo dejamos a nuestros alumnos. En la práctica no se está dando. ¿A dónde va esto? ¿Será que un Estado social de derecho, por qué se retrotrae en su desarrollo? En su desarrollo político-criminal. Y la Fiscalía está equivocada. No es creando nuevos tipos penales, ni incrementando pena, ni suprimiendo los beneficios punitivos, es que vamos a acabar con la delincuencia. Entonces se dice que el beneficio es del 50%, y si otros delitos, como delitos contra la integridad o formación sexual, delitos contra el derecho internacional humanitario, es del 30%. Entonces yo me voy a someter ante esta norma, ante esta ley, sabiendo que es más beneficiosa la ordinaria, por decirlo así, la ley 906, la ley 599. Pues esta ley no innovó para nada. Es una ley que en la última parte, como debería decir, como concluimos en la anterior charla, deróguese, porque es una ley que no aporta nada, absolutamente nada. Nos habla en la última parte de colonias agrícolas. ¿Dónde hay colonias agrícolas en Colombia? Se está implementando una en Antioquia y Yerumá. Se está implementando, no ha empezado. No ha empezado. ¿Y qué grupo delincuencial, como el Clan del Golfo, como la Oficina de Envigado, como los Triana, como los que hay acá en la ciudad de Medellín, como el EPL, Norte de Santander, los pelufos, ¿sí se llaman? Los pelufos se van a someter a esta ley? Ninguno,
los caparrapos del Bajo Cauca. Ningún grupo de esos. Y se van a acordar de mí. Y los nuevos paramilitares. Nadie se va a someter a esta ley, nadie, absolutamente nadie, porque esta ley no aporta nada. Esto es populismo punitivo, como dice Zaffaroni. Simplemente para impactar a los medios, a la prensa, porque si miramos esto desde la academia, desde el estudio, desde el laboratorio, no aporta absolutamente nada. Y si vamos al caso de Medellín, el alcalde de Medellín es el que dice quién se somete y quién no se somete. Si vamos al caso de Medellín, dice quién es el alcalde para decir quién se somete o no se somete. Es fiscal, él hace parte del ejecutivo municipal, él no tiene por qué meterse en esto. Pero en Medellín parece fiscal. Otro tema en particular que no podemos dejar pasar: los términos de investigación para la ley, para las personas que se someten a esta ley se duplican. Le dan más facultades a la fiscalía para investigar y a la defensa le dan facultades. No se desequilibra la balanza a favor de la fiscalía. Es una ley que es contraria a derecho, una ley que viola el bloque de constitucionalidad. Lo que ha hecho la Comisión en sus respectivas medidas cautelares, lo que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus respectivas sentencias. La sentencia reciente de Paraguay, la medida de aseguramiento no podrá ser más de 1 año. Pero si usted le dice a un juez que va a pedir libertad por vencimiento de términos porque está privado de la libertad hace 1 año y es por ejemplo por un delito de lavado de activos o un acceso carnal o un acto sexual o un secuestro, pues le van a decir que no. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? Si es que el Estado a mí no me ha vencido en juicio. Ahí le dejo. Esta ley no sirve para nada, absolutamente para nada. No siendo más, termino mi intervención porque esto es feo. Los congresistas, León es congresista, pero es que los congresistas no saben de derecho. Deben de tener buenas UTL, León, abogados penalistas que asesoren sobre este tema, que sepan de dogmática penal, que estudien la norma, que sepan dónde está la falencia, que sean verdaderas reformas, no contrarreformas. Decía Hernando Valencia Villa en Carros de Batalla, docente en la Universidad Nacional Auxiliar en España, ahora docente de la Complutense de Madrid. Contrarreforma, le tocó irse exiliado porque la verdad le iban a matar. Profesor tuyo en el Externado, no, la maestría. Por eso no está el doctor Pinilla, que nos acompañaba, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Medellín, Sala de Justicia y Paz, pues no está, le tocó irse del país. Porque actuó en derecho, le tocó irse. Y si a mí me amenazan, pues también me voy del país. No, ese tema mío es jurídico, yo no puedo dedicarme a eso porque no puedo volver a esta universidad. A veces uno hablando de esas cosas toca a fondo y no puede ser así. Si ustedes buscan empleo se van a dar cuenta por qué le tocó irse. Muchas gracias, de verdad que fue un placer haber estado acá en la corporación universitaria, en la Facultad de Derecho, en el consultorio. Después de mi intervención viene Luis Guillermo y ahí se van a abrir unas preguntas. Si eso es lo que quieres atrás, se van a abrir unas preguntas que vamos a responder con mucho cariño. Espero haya sido de aporte este pequeño espacio. No te vas a ir. No, yo me voy a quedar. Espero haya sido de aporte este pequeño espacio, porque es que aquí no hay nada raro como para debatir de fondo, no. El tema es cómo se denominan los grupos, el tema de penas, nuevos tipos penales, dónde serían estas personas y el beneficio, ya, de eso hablamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, un aplauso para Oscar. Es una mirada. Cuando, ¿cómo es que dicen? Cuando hay 2 abogados discutiendo son 3 ideas que salen, o 4 o 5, salen muchas. Entonces es una mirada. Vamos a escuchar a Luis Guillermo. Luis Guillermo quizás puede tener otra mirada y seguramente de los que hay aquí
presentes estudiantes de Derecho, abogados o ya los que están en posgrado, pues tendrán otras miradas. Entonces es parte de este conversatorio. Yo creo que lo bonito de esta ley es que nos ha permitido estar aquí. O sea, nos ha permitido estar aquí. Y eso para mí es más que suficiente. Entonces vamos a escuchar a Luis Guillermo, la mirada de Luis Guillermo histórica de lo que ha venido pasando y la mirada de Luis Guillermo con respecto a esta ley. Buenas tardes. Gracias a la universidad por la invitación, a los profesores, a los estudiantes, por supuesto, obligados o no, ojalá todos se queden con el corazón y por la razón y no por una chivita ahí. A ver qué quedó con la nota final, yo creo. A mis compañeros, a León Freddy. León Freddy, los tiempos nos tocó defender contra viento y marea ese acuerdo de paz con las FARC. Contra todo. A Santa María, la abogada, una visión penalista que es demasiado importante porque este es un tema integral, este es un tema estructural. Y obviamente a Daniel es grato siempre encontrarnos en estos espacios desde la defensa del acuerdo de paz también, que lo defendimos hasta en las calles, hasta con velas. Compramos una de León Freddy, una marcha, nos mojamos, un montón de anécdotas. Lo primero, desde mi punto de vista, siempre es una reflexión sobre el conflicto urbano, porque creo que ni la academia, ni la institucionalidad, ni pública municipal, ni pública departamental, ni pública nacional ha tenido el juicio, el tino para investigar y hablarnos del conflicto urbano. Lo niegan por completo. Daniel, tú vienes de un gobierno nacional que negó también la existencia del conflicto urbano. Comienza un nuevo gobierno, León Freddy, y niega que hay conflicto urbano. Y el primer gran problema de esta ley es que no reconoce que hay el conflicto urbano y hay que colocar un título. Porque yo sí creo, y ahí diciendo obviamente de Óscar Santamaría, se necesita una ley para resolver de la mejor manera el conflicto urbano que hay en ciudades como Medellín. No es esta, pero decían nuestros abuelos, esos que también invadieron y colonizaron, ¿sí? Que son Zona Bajo, Caldas, Quindío, Risaralda, a veces a las buenas, a veces a las bravas, Daniel, sí, eso también fue con garrote y con billete, ¿sí? Hay que meterle este tema de conflicto urbano. ¿Por qué? Porque todo lo niega. Yo veo un alcalde, pues desde hace rato veo alcaldes patinando. La asesoría de paz se acabó en la alcaldía de Luis Pérez Gutiérrez, craso error, porque coincidió, nuestro me alegra verlo, coincidió además con la operación Orión, es decir, eso es absolutamente coincidente. No vamos a explicar hoy por qué, porque no nos vamos a detener en una historiografía del conflicto urbano, que hay que hacerla, Daniel, hay que hacerla. Se perdió la memoria de buscar la paz y la convivencia en mi ciudad, porque esta es mi ciudad además, y nos dedicamos a atender a desmovilizados que a veces eran o falsos desmovilizados o reincidieron. Nos volvimos unos tesos en atender desmovilizados con interrogantes, ¿ok? Porque aquí había un rearme, pues tú mencionabas a Otoniel antes de ser jefe, jefe del clan del Golfo, Otoniel de Gaitanistas, fue jefe paramilitar con Don Berna y con Carlos Castaño, y antes, a mí la historia no me olvida, fue mando medio del EPL. Entonces con seguridad que Otoniel puede pagar con plata que ha guardado desde que fue militante del EPL, con absoluta certeza. Porque aquí los bandidos en Medellín, en Antioquia, en Colombia, se dedican a unas rentas ilegales. Entre ellas está el narco y la minería ilegal. Entre otras rentas ilegales que nosotros las hemos visibilizado en diferentes entrevistas, diferentes debates, porque este es el enésimo foro, la verdad, en el que yo estoy personalmente. Gratis. Nosotros no cobramos.
No, es cierto. No, es que hay gente que cobra. Y las vacas blancas cobran. Y los de cuello blanco cobran. Y los extranjeros sí que cobran más y no tienen ni idea del conflicto en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Entonces yo sí creo que amerita primero reconocer que sí hay un conflicto urbano. Pero yo, un alcalde, con todo respeto, pero por eso me doy el lujo de ser independiente y autónomo. Yo no tengo jefes políticos, ni jefes empresarios. Decir, cada que capturan a alguien o matan a un delincuente duro de los altos, suben el rating. Entonces yo me aterré porque vi la gestión positiva del alcalde de Medellín hoy es de 91%. Por Dios, eso es el colmo. ¿Qué nos está pasando? ¿O quién manipula las encuestas? Por Dios. Cuando yo vengo de grabar unos programas la semana pasada en la Comuna 13, programas con micrófono así entrevistando a la gente que vive allá, no la que vive en Miami, o los bogoteños que viven en Bogotá, o los que viven aquí en otra, no, allá, en las comunas, en nuestras comunas, desde la 1, Popular, Santo Domingo, hasta la 16, Belén, porque Belén tiene una guerra tenaz. Sube el rating. Y allá, la realidad es otra. La verdad cada vez yo soy sociólogo de formación. Hay un teórico, entre ellos Manuel Castells, un español muy teórico, que habla de las ciudades duales. Y yo cada vez me convenzo más que nosotros somos una ciudad dual. Hay dos Medellín. Hay dos Medellín porque la realidad de la 13 es diferente a la realidad del señor alcalde. Es que son 24 horas. En el microterritorio, por eso es un tema del microterritorio. Aquí nadie, es decir, además yo me extraño porque además engañando a la gente, porque digamos, yo tengo muchas entrevistas pero no alcanzo a tener las entrevistas que tiene el alcalde, obvio, ¿sí? Entonces, cogen un jefe y maneja el 70%, León Freddy, cogen otro jefe y maneja el 70%, entonces 70 más 70 da 140 y lo máximo es 100%. Y todo jefe que cogen, acaban de coger a alguien que no es el duro de la venta de sustancias psicoactivas en el llamado Bronx Medellín, que aquí hay varios Bronx, acá muy cerca de nosotros. Y que el 30, no aquí en León de Grey, en la León de Grey, y que manejan la mayoría. Oigan mentiras porque además intervinieron solo el corredor derecho. Ustedes conocen de Avenida de Grey para abajo antes de llegar al Oriental. ¿Por qué solo el derecho y por qué no intervinieron en el izquierdo? Es que, por Dios, ¿qué alcalde piensa o qué comandante de policía o qué fiscal? Que me imagino que el de aquí debe ser abogado penalista Santa María. ¿Sí? No interviene ambos lados, don Freddy. No, es que hay intereses, es que el tema es también económico. El tema es también de intervenir con intereses. Lo que hace un cuadrante policial, para ser sinceros, en un barrio que coincide su funcionamiento como coincide el combo, ¿o no? Es que el combo funciona en tal microterritorio, pongamos la comuna 3 Manrique, o la comuna 4 Aranjuez, o la 2 Santa Cruz, que sigue, a pesar de que cogieron a Elkin Triana, a quien yo conocí cuando fui asesor de paz de Medellín, que manejaba pues todo, está detenido. ¿Y qué? ¿Y qué? El tema sigue, porque es un tema estructural, porque no están atacando lo estructural del conflicto urbano, que es cotidiano, que es 24, es que la vacuna es 24 horas. Es que aquí el jefe, el líder popular, el líder social tiene que sobrevivir 24 horas bajo el fragor de una autoridad ilegal encima, que manda más a veces que la legal. A veces un combo, una combi en el centro de Medellín tiene más legitimidad que la policía. Eso es un horror lo que nos está pasando a nosotros. Porque el tema es legal, los abogados listos, pero nosotros los sociólogos decimos, ¿y la legitimidad dónde está? Es que si usted no implementa legalidad con legitimidad,
el problema no está solucionado estructuralmente. La ley no es suficiente, los abogados lo saben. Job lo dijo en el Leviatán. La guerra, ese conflicto urbano sí es 24 horas. Entonces el líder social, listo, lo protegen 12 horas, un día, 2 días, lo protegen un mes, un año, eso es imposible. Y le como si está todo el año, y está todos los meses. Y cobra la vacuna diaria, o semanal, o mensual. Entonces el conflicto urbano es muy complejo. Y no lo reconocemos. Es que lo que a mí me duele es la cifra que decía Daniel. Yo me puse a hacer un ejercicio que nunca lo había hecho y lo hice para el primer conversatorio que tuvimos y para una entrevista en Consejo de Reacción de Teleantioquia, de abordarle a Freddy, que era una cifra que a mí me escandalizó. De 1985, porque el conflicto urbano comenzó en Medellín en la década del 80, no en la del 90, en el 80, y está vivito y coleando. Hasta el año pasado fueron asesinados, en su gran mayoría hombres y en su gran mayoría jóvenes, 104.053 ciudadanos de Medellín. Esto es un horror, esto es más que una guerra civil. Y yo he hecho esta cifra, mutis por el foro, a nadie le importa, qué vergüenza. Una sociedad que no le importa que acá haya habido 100, con cifras de la policía. Yo no me invento la cifra porque no, entonces, por no me han podido atacar porque son cifras institucionales. Si no ya me hubieran atacado, que me invento la cifra. 104.053, sumen entonces las que dan este año, 440, algo así. En la sola comuna 13 van 53 hasta hace un día. O sea, 104.053 de nuestros jóvenes, casi todos asesinados, y no pasa nada, porque son pobres, como decía un comandante de la Policía Metropolitana, que se maten entre ellos. Por Dios, ninguna sociedad así es viable. Y entonces un alcalde saca el 91% porque dice que primero detuvo a Ton que el 80%, después que detuvo al Grande que el 70%, después que detuvo a Pichibelén que el 70%. Entonces, ¿cuántos 70% hay? No digamos mentira. Esa es la realidad del conflicto urbano, es otra. Ese es el problema. Ahí hay un problema de fondo, porque aquí las autoridades se dedicaron, entienden que pasa es igual a seguridad. ¡Qué horror! Por eso no hay ninguna entidad en la alcaldía de Medellín que atienda el tema de la paz y la convivencia que tiene que crear Medellín. Tiene que crear una nueva asesoría de paz y convivencia que complemente la estrategia de seguridad, por supuesto. Por supuesto, eso no está en discusión. Lo único que no debe haber estrategia de seguridad es para un bandido. El resto tiene que haber estrategia de seguridad, el Estado tiene que garantizar la seguridad. Pero tiene que garantizar, para poder superar el conflicto urbano en Medellín, que es una superación de décadas, que estamos hablando de 1985, eso son 2 generaciones, casi 2 generaciones, casi 40 años, por Dios, que hay que comenzar a recambiar el chip que está aquí y aquí, porque el conflicto urbano crea mucho dolor. Casi todos los victimarios y los jefes de los combos, la verdad, yo creo que cuando yo era asesor de paz los conocí de 11, 12 añitos, y hoy son los jefes. Y fueron, primero, casi todos víctimas, León Freddy, víctimas, fueron víctimas y se volvieron victimarios, porque es que si tú en una comuna, como la 1, como la 2, como la 3, dígame en cuál no, a ver quién está bateado y que me diga en cuál no, en la 1, la 2, lo voy a decir el nombre para quienes no recuerdan las comunas de mi ciudad. La 1, Popular, Santo Domingo. La 2, Santa Cruz. La 3, Manrique. La 4, Aranjuez. La 5, Castilla. La 6, 12 de octubre. La 7, Robledo. La 8, estamos muy cerquita, ¿sí? Villahermosa, Villatina, de Boston para arriba. Boston es la 10. La 9, que es una zona de retaguardia histórica para muchas cosas, es donde estamos nosotros, cerquita, aquí, para arriba. La 10 el centro, por Dios, 42 Convivir, unos corredores de ilegalidad, y a mí me van y me atacan unas zonitas que ahí no están los corredores de seguridad. Nosotros los tenemos estudiados y aquí sí están, pero los de autoridad no están actuando. No están actuando donde están realmente los corredores de seguridad de las Convivir, ¿sí? Bueno, no sé.
La 11, Laureles, porque Laureles la necesitan zona para saqueo, para robo, para caletas, etc. La 12, la América, que ya cada que se calienta la 13, se calienta la 12. Yo estuve, uno de los liceos que estuve grabando un programa el sábado pasado fue en la Lola González, que los límites comuna 13 con la comuna 12. Y ya me dicen, no, ya las balaceras, Luis Guillermo, ya es normal. Y aquí son balaceras no con fierritos, no con revólveres o pistolitas, sino con fusiles, con AK-47. La 13, bueno, imagínense. La 14 Poblado, pues todos sabemos que es Poblado. La 15 Guayabal, la 16, por Dios. Y nuestros corregimientos, San Antonio, ay María, un polvorín. San Cristóbal, territorio de disputa. Cada que hay disputa entre jefes, se calienta. Santa Elena, bueno, Santa Elena es finca de recreo, para guardar, para descansar, para amar, para muchas cosas, ¿sí? Palmitas, bueno, Palmitas es punto de paso siempre, el corredor de ilegalidad semiurbano que viene desde las montañitas del occidente, desde San Antonio de Prado, va subiendo las montañas de la 16, Alta Vista, corregimiento, siga por la 13, siga hacia la 7, siga San Cristóbal la 7, siga hacia Palmitas y siga hacia occidente y hacia el norte, por ahí pasan armas, pasa coca, pasan dólares. Bueno, que no pasa por los corredores, que siguen sin control, que siguen, obviamente. Bueno, Bello es otra historia aparte, hermano. Esos corregimientos todos están tocados por el conflicto urbano. Mire, o sea, es que es que mire, es que la verdad yo me pongo a repasar el mapa, yo lo tengo muy claro, muy clarito, porque yo caminé mis comunas como asesor de paz, pero yo lo he seguido haciendo y yo llego a las comunas, o sea, yo hablo de él porque yo voy al territorio, yo puedo ir. Por fortuna puedo ir, porque, y hacemos denuncias, pero es que nosotros queremos buscar una salida al conflicto urbano, es que hay que buscar una salida justa, una salida humanista, una salida democrática, una salida contra la delincuencia, por supuesto. Entonces, reconocer el conflicto urbano es el primer tema. Segundo, estoy construyendo el contexto para llegar a la ley, así me formé yo por los enciclopedistas, yo que hago deducción, ¿sí? De lo macro a lo micro, ¿sí? Nosotros, como no reconocemos el conflicto urbano, pues digamos no hay una solución estructural. La asesoría de Paz lo intentó, la verdad que lo intentó. Se iba por el camino correcto, pero la desmontaron. Y hoy, ¿qué entidad de la alcaldía busca la paz y la convivencia? ¿Ustedes han visto alguna expresión del alcalde? Yo hago seguimiento de prensa, porque yo soy un opinador público y yo no me puedo equivocar, ni el dato que utilizo, ni de qué hablo, porque me la cobran 1000 veces, triple. Triple la cobran a uno cuando uno es un hombre público. ¿Cuándo han oído al alcalde de Medellín hablando de paz y de convivencia? Jamás, yo no lo he oído nunca. Es más, se opuso al acuerdo de paz con las FARC de frente. Y está metiendo a la ciudad en una gran mentira, que de tener los jefes de la oficina que ya tienen reemplazo. La oficina aprendió el esquema de la guerrilla. Tiene ya reemplazantes previamente seleccionados. Eso ya está completamente claro. Y la oficina nació como una oficina de cobros, entre bandidos, entre narcotraficantes, entre delincuentes. Y en esencia sigue siendo eso, más el poder sobre las bandas, entonces se vuelven en poder microterritorial. Y el poder microterritorial da acceso a rentas ilegales, vacuna, cuidan las plazas. Las plazas de visión no son de los jefes de los combos, eso no es cierto. Hay un gran narcojefe de esas plazas de vicio que negocia con el jefe de combo para que se la cuide. Entonces digo, una gran olla de vicio que había en el lado derecho de la avenida Grey, esa no fue tocada. Entonces, a mí que me dicen, por Dios, no, si vamos a tocar el tema, toquémoslo de fondo. Entonces, este conflicto urbano
tiene que tener salidas. Y las salidas hay que buscarlas a través de la legalidad, por supuesto. Y ahí es donde yo valoro que por lo menos a partir del acuerdo de paz con las FARC, que fue donde surgió esta ley, perdóname, yo te quito la estorbando, está mal borrada su chico. No recuerde que el vino es añejo, León Freddy, ¿sí? Como me tiran lo de la edad ahora. Entonces la ley que, mira, nosotros tuvimos una conversación muy informal, recién salía esta ley, que es del 9 de julio, y dijimos, mano, aquí al Estado le interesa un huevo hablar de ese tema, porque no le interesa, está claro, no le interesa, porque los ratings, eso no da rating. Ir a solucionar el tema de fondo en las comunas no da rating, eso es lo que está claro. El rating es otro. El rating es salir en la mistificación de un alcalde total y totalizante, que tal vez aspira con ese rating de 91, que como va a seguir subiendo y puede pasar de 100, así como aquí 70 sumados da 100 y pico y todos son jefes de los 60, 70, por cada jefe que cogen el dueño de 70, 80%, pues seguro que en el rating también la va a subir de 100%, entonces las matemáticas las van a romper, porque tal vez aspira a ocupar alguna vez el puesto del candidato de Uribe, del actual presidente de Colombia, que a pesar de todo se tuvieron que tragar los sapos León Freddy en Palacio de Nariño de hacer una reunión con demonizados de las FARC. El presidente Duque y su grupo político que decían no a la paz, pues se sentaron. Porque igual pasó con el Estatuto Anticorrupción, porque Colombia está cambiando en el tema de opinión, y porque las realidades políticas son inevitables, y porque la paz, Colombia ocupa hoy un escenario, un puesto importante en el escenario internacional por la paz. Tú lo sabes, Daniel, que fuiste viceministro. El posicionamiento de Colombia ante la opinión internacional es único por el tema de la paz, y ahí vienen otros esfuerzos que gobiernos anteriores han hecho. Entonces, la ley es un instrumento. Esta ley 1908 del 9 de julio está en los acuerdos de paz con las FARC. Yo no sé por qué no lo dice esta ley, deberían tener la decencia de decirlo, con base en el acuerdo de paz con las FARC, punto 3, que es León Freddy, punto 3, yo no sé dónde está, pues, yo no lo veo ahí en el articulado. Y el acuerdo con la paz no dice ni sujeción, dije acogimiento a la justicia, no dice ni sujeción, porque el título de esta ley es por medio de la cual se fortalece. Mire la mala intención, porque aquí no hablan de conflicto de nada. Por medio de la cual se fortalece la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones, aprovechando, como dice Oscar, muy aceptadamente esta nueva ley para meter unos sapos ahí, ¿cierto que sí? Bueno, tú lo dices, nuevos tipos penales. Ojo que esa es la audacia del legislativo, de hombre, que a ti no te tocó, por supuesto, menos mal, ¿sí? Pero que fue por un acuerdo de paz con las FARC surgió esta ley. Desde mi punto de vista, la ley es debatible, pero hay una necesidad de una ley, llámelo acogimiento, llámelo nuevo sometimiento, llámelo como lo llame, es como se debate entre reinserción, reincorporación, eso vale huevo, eso no es el debate de fondo. El debate de fondo es dejar la guerra y cómo los guerreros, que fueron guerreros urbanos y rurales, vuelven a la civilidad, punto, llámelo como tú quieras llamarlo, ¿sí? Tienen una oportunidad y una opción desde el Estado para renunciar a su guerra. Pero ¿por qué es importante esta? Primero, está claro, hay que incorporar un título exclusivo que hable de conflicto urbano en los presos, sí tiene que ser tarea tuya. No el tema que nos quieren vender algunos sectores afines al uribismo, de que haya individualización, no, porque esto reconoce
a la final que todo se vuelve individual porque lo penal es individual, Oscar, obvio, ¿sí? No, el tema no es ese, el tema es que reconozca que haya conflicto urbano, que si no está reconocido, porque con las bandas y los combos y las convivir, a veces da puntos, pero a veces no, entonces uno se queda ahí como en la incertidumbre, pero yo creo que debe haber un título exclusivamente sobre conflicto urbano. Mira que es un avance con el pasado conversatorio, donde no la teníamos tan clara, ya desde mi punto de vista está clara. Porque esta ley además abre un camino muy importante, porque reconoce acogimiento a la justicia colectiva. Aquí es donde está para mí el primer gran tema importante, positivo de esta ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los combos hay que acabarlos como estructura. Está claro que no se acaban deteniendo al jefe de jefes. Está claro que no se acaban deteniendo al jefe de jefes de jefes de jefes. Está claro que no acaba deteniendo al subjefe, al superjefe de los jefes de los jefes de los jefes. No sé, o sea, hay que tocar la estructura. O el acogimiento, ¿sí? De colectiva. Entonces, hay que tocar ese combo como estructura. O si no, pues, digamos, sale Tony y llegaron 9 tomes. Tomes se puede decir, no, tú que eres tan riguroso, tomes. Bueno, yo digo tomes, pues, como en algún momento dije pelazo, bueno. Porque viene entonces el grande, o si no viene el otro picho, si no viene el... Eso ya está inventado. Como igual que cuando murió Tiro Fijo, los que creían que la FARC iba a acabar porque moría Tiro Fijo, pues quedó claro que no. Cuando mataron al Mono Hoy en el Frente Oriental, que es el más grande de las FARC, pues pensaron los Frey que se iba a acabar el Frente Oriental, de la verdad, al contrario, habría un reemplazante. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. La sujeción colectiva es muy importante, página 13, capítulo 2, artículo 35, acercamientos colectivos con los grupos armados organizados. Entonces lo primero, yo digo, meter el concepto de conflicto urbano para poder ampliar ese concepto de grupos armados organizados. Ojo, ese es el esquema lógico. Yo lo estoy viendo acá porque yo sé que estamos grabando. Y el primer conversatorio ha sido discutido en las comunas y en muchas partes. Este también nos va a pasar eso. Eso es muy importante. Entonces, por eso estamos intentando dar la mayor información posible frente a este tema y de frente, así como somos. Entonces, acercamientos colectivos se reconocen. Como se reconocen los actos colectivos, se acepta que haya voceros de esos grupos. Eso es muy importante. Porque cuando la mejor manera de no solucionar un problema es no decir la verdad o no, eso está inventado. Pero lo peor en la vida es la mentira. Y mi diálogo permanente con mi hijo que tengo es la verdad, hermano, la verdad, por favor, que la mentira es lo peor que puede existir. Pero aquí nosotros vivimos de mentira. Le dimos el golpe a la cabeza del 80% de la oficina, carreta, fue la oficina y sigue funcionando tal cual. Los combos de nada como una 13 siguen funcionando tal cual. Cuando hay reclamos, cuando hay discrepancias entre jefes, y obviamente se dan las guerras, hoy se están solucionando, entiendo yo, haciendo nuevos pactos de no agresión entre ellos, por eso la intensidad de la guerra. La renta ilegal sigue el microtráfico, sigue la explotación sexual infantil, sigue la vacuna, sigue la extorsión, sigue el fleteo, bueno, la prostitución ilegal, etc. Entonces, acogimientos colectivos y vocerías colectivos. Ya está avanzando en los puntos. Se suspenden las órdenes de captura, eso es importante, porque cuando florecen ya voceros de estos grupos, todo va a ser... Una cosa fue con las FARC cuando estaban en diálogo y otra cuando no están en diálogo, no había con quién hablar. Cuando aparezcan sus voceros ya hay con quién hablar y que lleguen al fondo de la estructura, eso es muy importante, porque eso va a ser muy significativo, y se le suspenden las órdenes. Yo decía, esto no se está negociando con organización política, pero en el fondo el proceso desde mi punto de vista sí es político, político, porque la solución al conflicto urbano es un tema político y pasa por alcaldía,
inexistente en este tema, pasa por consejo inexistente en este tema. Hay otro punto que tiene esta ley que es rescatable, que valora la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Página 22, artículo 53. Entonces, nunca, entonces, cuando le metamos esto al título de conflicto urbano, por Dios, van a aparecer las víctimas, 104.053 víctimas, aquí, en Medallo, en la que fue llamada en su momento Metrallo por la élite bogotana. Y cuando quiere jodernos la vida, nos llaman Metrallo, porque así es la élite en Bogotá. Nos vuelven y nos utilizan eso. Tú lo sabes, ¿sí? Y esta ley, entonces, no puede aceptar, en los cambios que haya León Freya para terminar, ni que sea la Agencia para la Reincorporación y Normalización la que dirija la demonización de esta muchachada, de los cómodos, porque si algo ha fracasado es eso. Y menos que el tema carcelario se le deje al INPE. Aquí tiene que haber una alternatividad penal y penitenciaria. Penal para clarificar esos temas, Oscar, ¿sí? Ahí tiene que haber más claridad penal. Y dos, exacto, y dos, penitenciaria, que no son tan siquiera las colonias agrícolas. Los pelados de las comunas no hacemos nada llevándolos para Casillas o llevándolos para donde usted quiera. No, los necesitamos como constructores de paz en la ciudad, proceso que ya ensayamos y en algunas veces fue absolutamente exitoso. Entonces, necesitamos este instrumento legal, es necesario hacer estos ajustes, y yo sí creo que ahí sí comenzamos a hablar verdades del conflicto urbano, y el gobierno nacional, el legislativo nacional, los honorables padres de la patria y los gobiernos locales tienen que dar cara y explicarle a Medellín, por ejemplo, qué ha pasado con esos 104.053 asesinatos de 200, es que están contados los 263, yo me he hecho la pregunta, nadie me ha respondido, León Freire, que contó el Centro de Memoria Histórica de la guerra que tuvo, narraste desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, la guerra entre el trapo rojo y trapo azul, liberal y conservadores, si estos 104.053 están contados o no. Yo a la final creo que ni están contados, creo que están borrados del mapa. Entonces, se me parece que este conversatorio ha avanzado en la medida de que es necesario, para no buscar una nueva ley, manejar esta ley, meterle un título de sometimiento de conflicto urbano y trabajar alternatividad penal y penitenciaria. Gracias. Muy bien, un aplauso para Guillermo. Pues ahí pueden ver ustedes dos miradas. Hay un penalista que dice que bueno, la ley no sirve para lo que está pensando, y de un sociólogo que ha trabajado históricamente. Yo creo que esto nos pone en un panorama bastante bonito. Yo particularmente sí creo que la ley sirve para esto, para generar el debate, para generar la conversación, porque aquí venimos hablando de paz urbana desde hace un rato. Surgió unas iniciativas de construir una ley, cuando menos pensamos salió esta, y es lo que hay, con lo que hay arrancamos, y ese es el debate que hay que dar ahora, porque yo sí creo necesario, desde lo que está pasando Luis Guillermo y Oscar, que como se está matando la ciudadanía, y muy bien lo dijo Daniel, yo creo que eso hay que frenarlo, ese derramamiento de sangre hay que frenarlo inmediatamente. Y aquí no es asesinando a los jóvenes en los barrios como se va de alguna manera aportarle a la paz urbana, que es lo que está pasando hoy, o no es todos los días metiendo gente a la cárcel y a la cárcel y a la cárcel, porque no solucionan nada. Y Guillermo lo decía ahora, sí, cuando detienen un pichi, hay 30 pichis esperando el turno para ser comandantes, para poder ascender y para poder, y de pronto tienen menos control que el que cogieron. Entonces, claro, se desorganiza más la cosa. Entonces yo creo que el camino, ¿cuál es? Pues tener las herramientas jurídicas, pero tener sobre todo la inversión en oportunidades. Y este es un debate que se está dando en el Congreso, que lo planteé en la comisión, porque si vamos a ver
Miren una cosa, ¿cómo se puede generar las oportunidades cuando, por ejemplo, en cultura? ¿Saben cuánto rebajó en cultura el presupuesto? El 40%. Y en cultura es lo que tienen que tener los muchachos en los barrios. La Casa de la Cultura en Santander, el espacio en el 12 de octubre, por allá en la sierra, o sea, espacios para la gente que lo que permite esos espacios es rescatar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que no sigan siendo caldo de cultivo para los bandidos. Eso lo genera, y hoy tiene un 40% menos de presupuesto. En educación, desde el año, Guillermo, desde el año 2003 hasta hoy, ha rebajado 16% en inversión en educación. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que tienen nuestros jóvenes? Y si usted va a ver el presupuesto, todos los días se reduce en lo social, pero sí le aumentan presupuesto para el Ministerio de Justicia, de Defensa, que es presupuesto para la guerra. Esa es la lógica con que estamos tratando entonces la paz, con que estamos tratando la paz urbana, con que estamos buscando oportunidades. Y eso es lo bonito de esta ley, que nos ha permitido llegar hasta aquí, al debate, que yo sí creo necesario, que ese debate tiene que ser constructivo y generar las condiciones de proponer modificaciones de esto, porque hay cosas importantes que hay que mantenerlas, pero se hace falta. En el tecnicismo de los abogados, y sobre todo los abogados penalistas, contemplan una cosa que es real. O sea, en el marco de esta ley, en términos de beneficios, pues es mejor la ley ordinaria. Pero en el marco de esta ley, en otros beneficios, se ha avanzado. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos debates, ustedes, muchos de los que están hoy abogados o están en ese proceso de formación o están haciendo su especialización, su posgrado, es ponernos en esta tarea, es llevar esto a los barrios, a la construcción. Eso es lo bonito que nos trae esta ley hoy. Entonces, dejo el espacio para las preguntas. Esto es un conversatorio. Ahorita, pues, yo desearía hacer una pregunta a Oscar sobre el paralelo de esta ley con la ley de justicia y paz. Sí, se puede recoger cosas, pero ahorita. Primero, entonces, vamos, ¿quién nos colabora con el micrófono? O hacemos así sin micrófono y empezamos. Vamos a hacer una tanda de 5 preguntas. Y después otra tanda de 5, y con 10 yo creo que nos va el tiempo. Tenemos hasta las 5 para que se saquen el 5. Les vamos a poner 5. ¿Quién es el profe? A ver, ¿se lo merecen? ¿Será que vamos a ver la intervención? No, preguntas, por favor. Preguntas concretas para que los panelistas tomen la atenta nota. Si quieren decir a uno o al otro, porque son 2 miradas, ustedes ya deciden. Entonces se lo hacen a uno al otro. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Santamaría y a la mesa. Usted, cuando inició hablando de la ley de sometimiento, hablaba de una reducción del 30 y el 50, y ahora lo complementa aquí el doctor. Entonces dice que es más atractiva la ley ordinaria que la ley de sometimiento, ¿cierto? Yo le quiero hacer una pregunta, porque cuando se empezó a socializar la ley de sometimiento, hablaban de un componente financiero, que era que estos grupos pudieran conservar de esos capitales mal habidos que ellos han obtenido durante toda su actividad delincuencial, pudieran conservar un porcentaje. No sé si eso se realizó en la norma como tal, porque creería yo que en la norma ordinaria posiblemente eso no podría materializarse, llevarse a que ellos conservaran parte de esos rendimientos económicos que ellos han obtenido. Pero la verdad les digo que yo no me he leído la norma. Cuando se realizaron la norma, escuché. Entonces mi pregunta va dirigida en ese tema. Usted que si la ha leído, la ha analizado, saber si ese componente económico, si es verdad que ellos pueden conservarlo, porque estaríamos hablando ya de que cuán tan atractiva podría ser frente a este tema. Gracias. Muy bien, por aquí Pipe, Humberto, Pipe no, ¿quién? Humberto primero, Humberto, el peludo, ese. Muchas gracias, Humberto Tobón, estudiante acá de la CUA y coordinador de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de la Urra.
Doctor Luis Guillermo, en el análisis que usted hace, a mí me llaman la atención varios factores. Lo primero es que cuando en cifras matemáticas tan descarnadas como las que usted plantea, pero que son una realidad de 1985 a 2017, con más de 104.000 homicidios solo Ciudad de Medellín, y eso que usted deja por fuera, usted sabe que hay unos vasos comunicantes, una estructura mafiosa que ha permeado todo lo que es el área metropolitana, los 10 municipios. Porque León Freddy, que fue concejal del municipio de Bello, sabe de sangre que ha sufrido este municipio, la guerra que ha pasado por el municipio de Bello. O sea que si a esa suma matemática le sumáramos el área metropolitana, estaríamos de verdad con cifras realmente aberrantes, porque esto ha sido en 33 años. El conflicto nos arroja cifras por encima de 200.000 homicidios, el conflicto entre Estado y grupos insurgentes. Pero mire el problema tan jodido que hay entonces. A partir del año 2002, el señor Álvaro Uribe plantea la famosa política de seguridad democrática. Y esa política de seguridad democrática está estructurada en un principio. Y es desconocía por completo y de manera tajante que en Colombia había un conflicto político con grupos insurgentes. Llega Santos y valerosamente dice: no, un momento, en Colombia sí hay un conflicto político, y se da toda esta negociación con las FARC. Pero resulta que ese mismo grupo político acaba de asumir el poder y no ha cambiado un ápice en ese principio de cómo se ve el conflicto en Colombia. Entonces ahora el señor Duque sale diciendo frente a la negociación con el ELN: ¿quieren negociar conmigo? Dejen de delinquir. Vuelve y reduce el conflicto político, lo reduce a simple delincuencia. Y es más, el alcalde actual de la ciudad de Medellín, que se caminó de la mano con el señor Álvaro Uribe en su primera candidatura, donde sacó 120.000 votos, es exactamente la réplica exacta de esa filosofía que viene pregonando el Centro Democrático frente a lo que es el tema de seguridad en este país. Entonces, León Freddy, usted que está ahora del Congreso, amigo mío, es un problema que hay que comenzar a oxigenarlo, ¿sí? A reconocer, como ya lo reconocía desde memoria histórica, que cuando Colombia estaba por encima de 30.000 homicidios año, el 82% de esos homicidios eran por los conflictos internos urbanos de este país, y el otro 18% correspondía al conflicto con grupos insurgentes. Entonces la realidad que tenemos acá, amigo Pardo, es cómo cambiar esa visión del Centro Democrático frente al conflicto de este país. Ese es el gran reto, ese es el reto de fondo. Acá nos podemos sentar y hablar bonito, y nos vamos desde la Mesa de Derechos Humanos del Valle de la Aburrá, que yo presido, las cartas de Otto, del clan, del mismo Popeye, a mí me llegaron a la oficina con huella y con de todo. Yo conozco de esto ya hace más de un año, León Freddy, usted lo sabe. Nosotros, esto no es nuevo para nosotros. Pero también están diciendo, y el abogado lo plantea muy bien, dice: acá no hay nada nuevo, acá no hay quien se vaya a coger o a someter, porque esto le va mejor con la ley ordinaria. Obviamente Luis Guillermo descubre otros principios interesantes, pero que en la práctica lamentablemente no sirven para nada, a no ser de que se modifiquen de fondo. Entonces, Luis Guillermo, a mí sí me gustaría que usted ampliara qué hacer frente a esa visión sobre la seguridad de este país y sobre los conflictos de este país del Centro Democrático. Buenas tardes a la mesa principal y a los invitados. Esta semana leí en El Tiempo donde un periodista del Tiempo le hizo una entrevista a un señor alias 8, donde se habla de la estructura colegiado de Envigado
y que tenía plena pues, dirección desde TON para dar esa entrevista, y ellos reconocen a TON como el máximo jefe a pesar de que está en la cárcel. La entrevista está en El Tiempo por si la quieren leer, y reconocen que ellos tienen el 80% del dominio en Medellín y el 20% lo tiene el Clan del Golfo, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, si ellos como estructura reconocen a TON, a pesar de que ya está preso, está privado de la libertad, perdón, reconocen a él como el máximo jefe de la antigua oficina de Envigado, hoy colegiado de Envigado porque cambió el nombre. Entonces, eso quiere decir de que ellos se quieren someter a la justicia y dicen que si él es capaz de juntar el 80% y que es capaz de negociar con el otro 20%, ¿qué tan probable es esto para el tema de esta ley o para crear otra nueva ley? Muchas gracias. ¿Esa pregunta para quién? ¿Para los dos o para alguno en específico? Pues para Santamaría primero porque él habla desde lo jurídico, y para el doctor Pardo porque habla desde el tema de los combos delincuenciales. Entonces sería que las dos posturas. Bueno, gracias Pipe. ¿Alguna otra persona? El de azul. El de azul. ¿Quién sigue? Ah, bueno, sigue él y el de azul. Ahí van las 5 preguntas y damos espacio enseguida para otras 5. Recuerden que vamos hasta las 5, faltan 20 minutos. Vamos a ver si nos alcanza otra tanda de preguntas. Adelante, tan amable. Gracias, buenas tardes. Esta pregunta es para el doctor Oscar David. La pregunta tiene que ver, bueno, sé que es un poco difícil de responderla porque hasta ahora la están construyendo, pero desde lo académico usted demostró que ya ha estudiado un poco el tema. Tal vez se me pasó por alto reconocerle su precisión, su sinceridad y la manera tan directa en cómo abordó la ley. Pero si esa no es la ley que le ofrece, digamos, o se hace atractiva para el Clan del Golfo o para la oficina, ¿cuáles serían los beneficios o los aspectos que la nueva ley debe concebir para que los lleve a una desmovilización o a la construcción de la paz? Realmente son dos preguntas y la segunda es consecuente con la primera. Si tomamos como base la negociación con las mal llamadas autodefensas o los mal llamados paramilitares, son los que hoy se denominan Clan del Golfo, todo el mundo lo ha repetido, dicen que son los mismos. Esa negociación fue entre el 2004 y el 2007 y 10 años después estamos tratando de negociar con 5.000 delincuentes encabezados por Otoniel. Lo que generó esa negociación tal vez pudo haber sido una nueva ola de violencia o el nacimiento de nuevos grupos. Lo mismo están diciendo de las FARC, que las FARC no se desmovilizaron todas y todas no negociaron. Y ya hay unas disidencias. Y también se habla de que estén pidiendo pista en esta nueva ley para someterse a la justicia o acogerse a la justicia, que es el término que han empleado. Entonces, ¿cuáles serían esos nuevos beneficios que hagan atractiva la ley y cómo no generar esa nueva ola de violencia demostrada ya con la negociación con las autodefensas, con las FARC y bueno, incluso con el EPL, porque usted nombra a los pelusos en el norte de Santander, que todavía siguen activos? Esa es mi pregunta, gracias. El de azul, allí ahí está un amigo de azul. ¿Cuál es el nombre tuyo? Medardo Ramírez. Le azul, tan amable el nombre para que lo apunten. Buenas tardes a la mesa principal. Mi nombre es Efraín Paniagua, líder social de la Comuna 13, estudiante acá de la CUA, defensor de derechos humanos también en su sector. Viene y nos da un contexto de lo que estamos viviendo actualmente en la ciudad. Y mi pregunta sería, desde la parte jurídica, ¿cuál sería la opción más acertada para llegar a esos jóvenes para que no lleguen? O sea, ¿cómo desde la parte jurídica, la política criminal, podemos ayudar a esos jóvenes para que no lleguen a lo que es? Yo hablo con muchos y les digo, hey, ¿cuánto te ganas acá diario? Ah, y vaya que me gano 80.000. ¿Quién le supera eso con un salario mínimo de 3.000 todos diarios? Y desde la parte estructural de la sociología, ¿qué podríamos hacer por esos jóvenes?
Y en el Congreso, ¿qué podríamos hacer por los jóvenes cuando vemos repetitivamente que los auges de cultura, de deporte, de las inversiones que se deben hacer precisamente, como lo decía en ese momento, no se dan? Entonces, ¿cuál sería la solución? Ya tenemos enmarcado una ley que nos da unos nuevos nombres y la práctica criminal va avanzando en cada momento y nos da unas nuevas aristas para ir metiéndole al cuento. ¿Cómo cada uno de ustedes puede aportar a que se solucione? Muchas gracias. Muchas gracias, Efraín. Empezamos entonces la primera pregunta, pues, el nombre del primero. ¿Cómo es que el nombre? Gerson. A ver, Gerson, hermano, sencillo, ¿verdad? Con esta ley 1908, la ley 1908, todo el tema financiero hay que entregarlo. Todo el tema financiero hay que entregarlo. Incluso por aquí en un artículo nos habla de la superintendencia financiera, nos habla en el artículo 30A, que estas personas que van a tener beneficio y que unos recursos deben de ser, ese recurso deben de ser administrada por la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF. El dinero que les haya quedado de delinquir deben de entregarlo, y ese dinero, si quieren algo, por decirlo así encaletado, tienen que supervisarlo la UIAF. Me parece que esta ley no trae ningún beneficio, el beneficio es mínimo, hablamos de un beneficio del 50 y del 30%. Con la ley ordinaria, si miramos los dispositivos amplificadores del tipo, que eso se ve en penal general, a la hora de negociar, de preacordar con la Fiscalía General de la Nación, y esa es la naturaleza del sistema penal acusatorio, terminación anticipada, negociando. Si te van a reconocer la complicidad, te dan un 50%, hasta un 50%. Si te vas a allanar, si es en flagrancia 12.5, si es por orden hasta el 50%, si es una marginalidad te da otro tanto más alto, y así por el estilo. Sigue siendo más beneficioso la ordinaria. Esto es un paso que se ha dado, pero un paso que se dio en falso, que para mí no trae nada nuevo, nada novedoso, y lo que ha hecho es entorpecer el derecho penal. Felipe, nos preguntó sobre la sujeción. Recuérdame tu pregunta. Yo no seguía, pero mi pregunta era concreta, era que cuando ustedes decían que cuando se cogía un jefe de combo representaba un porcentaje en la ciudad, pero esta misma semana alguien con permiso de la oficina, el colegiado de la oficina, dio una entrevista que decía que reconocían al máximo jefe, a alias Todd, a Carlos Chata, que lo reconocían como el jefe y que era el único que podía negociar por el 80%. Esa es mi pregunta en concreto. A ver, referente a esa situación, si este señor no puede o no negociar por ellos, pues esta ley trae un procedimiento expreso. Decían los romanos, no es la ley, pero es la ley. Y eso es el artículo 35 de esta ley. Debe de cumplirse a cabalidad todos esos pasos. Dice: solicitud de sujeción. Los grupos armados organizados de que trae el artículo 2 de esta ley deberán manifestar de manera escrita al gobierno nacional y su voluntad de sujetarse colectivamente a la justicia a través del representante que sus miembros deleguen. Él sería el representante. Está privado de la libertad en la picota. ¿Qué pasaría? Entonces hay que darle libertad a todo. Así está concedido, así debe ser. Así dice la ley. Hay que darle libertad a todo, y entonces empieza una negociación. ¿Con quién? Con el Ejecutivo. Se suspende orden de captura e inmediatamente con la Fiscalía General de la Nación, que imagino que la encargada de esta ley es una paisana acá en Medellín, la doctora Claudia Carrasquilla. Ella es la encargada porque ella es la jefe de la unidad de crimen organizado a nivel nacional. Es la encargada de darle todo el trámite a ese artículo 35 que trae 13 numerales. Podría pasar. Una cosa es lo que él le dijo, lo que
esta persona supuestamente que pertenece a ese combo, a esa organización, si pertenece o no pertenece, porque es muy fácil comprar fusiles aquí en el diamante esos de Salva, colocárselo, una entrevista, eso podría pasar. Pero si esa persona es la que delegan estos combos, deben darle libertad y empezar a someterse, dar información y desestructurar estos combos desde lo financiero, desde lo militar, desde lo político. Creo que quedó contestada esa pregunta, Felipe. Sí, no. Medardo Ramírez. ¿Qué debería tener la nueva ley? ¿Qué sería lo ideal? Cuando se va, hay una necesidad de la comunidad o del país, hablando de país desde ese contexto cultural, debe primero estructurarse una política pública fuerte, política pública que va de la mano de la política criminal, porque no es igual la política pública que la política criminal. La política pública es cómo construyo Estado, cómo construyo país. La política criminal, cómo minimizo el crimen. ¿Cómo minimizo el crimen? Porque este crimen no se va a acabar en Colombia. Nos tiremos pasos mentales, señores. Eso no va a pasar en Colombia. De que haya narcotráfico, de que haya coca, heroína, marihuana, desde que los carteles de México se vengan para Colombia a comprarla, eso no va a pasar. Pero debemos de hacer el intento con una buena política pública, política criminal. Primero, políticas públicas ¿de qué? De educación, de empleo, de seguridad, de respaldo a las personas en estos barrios marginados, de la 13, de la 1. Posterior a eso, ahora sí, vamos a crear la norma, presentemos el proyecto de ley ante el Congreso. Primero, reconociendo que hay un conflicto urbano. Entonces aquí no se reconoce que hay un conflicto urbano. Ahí sí le doy la mano a Luis Guillermo, que me lleva muchos años luz, le doy la mano. Muchos. Porque como el vino se añeja, como el vino, como el whisky. Usted 18 años, bueno, cerebro. Aquí, muy cabezón el hombre. Entonces, la necesidad de crear la norma, reconociendo que hay un conflicto interno, y la norma no solamente se crea con abogados, deben de haber sociólogos, politólogos, antropólogos, filósofos. Es que el problema en Colombia es que las ciencias sociales las estamos dejando a un lado y se está volviendo que el derecho es como hacer una lista de chequeo y que se cumplan. No, las ciencias sociales acá deben de generar un respaldo importante, incluso el de la psicología, de la criminología, de la criminalística, de la criminología, porque se delinque en Medellín, porque se muta el crimen en Medellín. Muy fácil, doctor, es que a mí me mataron a mi papá, entonces como lo mataron yo sigo en lo mismo, yo voy a vengar. No, ahí hace parte de la psicología, la criminología, la sociología, cómo tratar a las personas en estos barrios, y esto debe estar en la norma. Pero como no nos importan las ciencias sociales, así es otra pregunta. Pero hace falta como los beneficios para los grupos para que se haga atractiva la ley. Los beneficios para los grupos, para estos grupos, para las GAO y para las GDO. Bien sencillo. Si estas personas se someten a estas personas, el Estado debe protegerlos, debe cuidarlos, debe educarlos, deben de ser productivos, porque es que no puede pasar lo que pasó con la ley de justicia y paz, que hubo un sometimiento, pero un sometimiento falso y errado, porque no eran las verdaderas personas que hacían parte de estos grupos paramilitares, y lo sabemos lo que pasó acá en Medellín. Eran pelados de barrio
o jóvenes de municipios que le decían, venga, que le van a dar una platica y se sometían. Porque es que lo he vivido en realidad, he llevado procesos de eso en mi oficina. Personas sanas que le dieron plata y se sometieron a eso. Que sean los verdaderos, que delinquieron y que quieren cambiar, que quieren ayudarle al Estado, que quieren aportarle al Estado. Porque el Estado debe protegerlos, debe cuidarlos, debe educarlos, debe darle educación y contextualizarlos cómo debe salir a la vida civil. Es eso. Eso es lo que debe pasar. Y referente al beneficio punitivo, no puede ser ese beneficio punitivo. Y es que estamos cerrados, pensando que es que el derecho penal es pena. No, el derecho penal no es simplemente pena. El derecho penal no es llevar a la gente a la cárcel. El derecho penal es que también reconozcan que se violó la ley penal, que se cometió un delito. La gente del común piensa, entonces los de las FARC tienen que ir a la cárcel. No, hay un derecho penal moderno, un derecho penal que tomamos de Alemania, de Schulemann, de Rothschild, de Jacobs. Entonces no podemos pensar que el derecho penal simplemente es pena. Y ese es el problema que tienen ustedes en el Congreso. El derecho penal no es simplemente pena, León. Creo que es un tema donde hay mucho que cortar. Puede traer 100 botellas de vino que no las tomamos y no terminan. Falta la cuarta de Efraín Pañal. La opción más acertada para llegar a estos jóvenes en las diferentes comunas de la ciudad de Medellín y en las comunas de Barranquilla, Cali, Bogotá, hermanos, son oportunidades que en Medellín se han dado. Presupuesto participativo, fondo EPN. ¿Qué es lo que pasa? Que falta educación. Falta educación. ¿Y por qué falta educación? Porque estas personas han sido toda la vida víctimas del conflicto urbano. Siempre han sido víctimas. Y por eso ahora a las víctimas se les habla de una verdad, de una justicia, de una reparación y una no repetición. Y si a esas víctimas del conflicto urbano que viene desde el 80 se les reconoce eso, a los jóvenes de los barrios no estarían pensando en simplemente ser jíbaros, de ser campaneros, de ser el coordinador de zona. Porque es que si a estos jóvenes se les educa por parte de la Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Deportes, acá es Intermedellín, se les da educación y se les da empleo, se les da sostenimiento. No quiere decir que el Estado sea paternalista, no. Pero que ellos se sientan importantes, se sientan incluidos. Yo creo que Medellín cambiaría. Medellín no es simplemente combatir, traer fiscales, traer ejército, traer policía. No. Eso no puede ser Medellín. Porque de ser así, se volvería a repetir lo que pasó en el año 2001 en la 13. Se volvería a repetir. Y quizás el alcalde esté pensando en eso. Estamos a puertas de eso. No, inversión social, inversión social. ¿Por qué no les pedimos a las ONGs europeas que nos aporten en capital para educar, en capital para crear un mejor vivir, un mejor mundo, mejores jóvenes que aporten en Medellín? Que es que Medellín no puede ser la capital de la delincuencia. A Medellín no se puede ir a visitar a Pablo Escobar, no, ese es un pasado, que ese pasado estamos aprendiendo. Medellín es de todos nosotros porque somos paisas, porque lo sentimos. Es muy duro cuando uno sale del país y de Medellín. No, Medellín debe tener una nueva cara. Y esa nueva cara debe ser empujada, apalancada por nosotros. Y el tema es simplemente inversión social. Inversión social. Bueno, Guillermo, tenemos, ¿cuántos minutos nos quedan? Nos quedan 5. Si quieren un 5, nos aguantamos otros 5. A los 5 minutos, Guillermo redondean 5 y ya hacemos la despedida. Dale. Primero, el propósito de este conversatorio es conciencia sobre el conflicto urbano. Y las preguntas de una u otra manera buscan
puesta. Y eso ya es muy positivo, Santa María, porque que pensáramos en la guerra estaríamos diseñando, como creo que lo estaban, y no sé si lo siguen haciendo, desde el nuevo Palacio de Nariño, parlamentarios afectos a Palacio Nariño Nuevo y Alcaldía de Medellín, de una segunda operación Orión. Es más, yo lo he dicho públicamente. No es descartable hoy, aún en Medellín León Freddy. Y ese debate, tú sabes que a la final Orión no dejó sino ese agravio. Ese, la escombré, por Dios. Efraín, ¿sí? Eso ahí arriba del... Pero sabes una cosa, eso ni siquiera es cierto, que yo estuve en el momento... No, es que ya no hay cadáveres, porque ya los cadáveres se confundieron, es que es absurdo. Es que lo explicaban en la picadora de, y lo digo aquí públicamente, Sí, claro. de la piedra, Claro. de la piedra, ellos tiraban. Exactamente. ¿Qué van a decir que los tenían allá? Y fue ese horror, los pelados, mujeres embarazadas de soldados, de policías, eso es un horror. Entonces, hay que estar, Humberto, atentos a ese tema, porque yo sí pienso que la visión hoy que tiene la alcaldía es una visión de guerra y asimila la seguridad a la guerra y la vuelve pública porque da rating. Eso ya está completamente claro en ese sueño de ser en un futuro presidente de Colombia, de seguir las huellas de su líder, de su jefe. Sí. La única salida es buscar la paz urbana. Eso está, pues, digamos, se infiere de mis planteamientos estructural. Por eso la ley se necesita mejorada, con el título de conflicto urbano. Sí, claro, es que sea un título de conflicto urbano es porque se reconoce que es un conflicto urbano y se le da el tratamiento a cómo sí convivir, como actúan hoy en Medellín, en la área metropolitana, porque la política, la delincuencia es regional y subregional, Felipe, por supuesto. Es decir, el que manda en Medellín tiene incidencia sobre Bello, norte del área metropolitana y sur del área metropolitana. Eso es blanco es gallina, lo pone. Aquí Medellín no es una isla. Es una estrategia, yo he dicho, y se lo dije al comandante de la Cuarta Brigada, la Comuna 13 no necesita más soldados, la Comuna 13 necesita ejércitos, pero sociales, en una profunda intervención social en todas las comunas, que incluya, entre otros aspectos, tres fundamentales. Uno, empleo de emergencia. Sin empleo de emergencia, esos jóvenes no van a salir de la guerra. Y como los narcos están por encima de cualquier gobierno, de cualquier poder, y tienen el macropoder, siempre van a tener quien les haga ofertas delincuenciales para cuidar las plazas de vicio. Y la red criminal que maneja la prostitución ilegal y la explotación sexual infantil también les van a hacer las ofertas respectivas, dado nuestras bellas mujeres que hay no solo en la Comuna 14 Poblado, sino en todas las comunas más populares de nuestra ciudad. Por supuesto, ¿sí? Venezolanas, sí, claro, ya hicimos la denuncia. Mujeres venezolanas ya se volvieron prostitutas. Entonces la estrategia es una estrategia en empleo, en educación, de que conseguimos con esa infame cifra que menos del 50% de jóvenes de las comunas no pasan a universidad. Entonces, es decir, no tener la opción universitaria es estar condenado de una u otra manera a la guerra. Y no, como decía Daniel, 4.000, ¿no? Acá hay mínimo 400 combos, mínimo 30 por combo, eso a mí me da 12.000 personas en matemáticas de coquito. Eso pues aquí no echen de cuento que son muchos, bien, más la red de apoyo, bueno. Cuando hablemos de la historiografía del conflicto urbano precisamos eso. Entonces, la estrategia social con esa visión, y en el tema cultural y psicológico, yo sí creo ese síndrome de estrés postraumático que lo vemos en las películas gringas, aquí existe en nuestras comunas. Las padres, los madres, los hijos, los hermanos tienen el chip de odio que ha producido la guerra en esas comunas, y por eso decíamos, una víctima muy fácilmente se vuelve victimario. Entonces, ese tema hay que trabajarlo muy, muy profundamente. Segundo, la guerra
es la gran aliada de la corrupción. Entonces, aquí hay intereses no de paz urbana, sino de corrupción. A mí no me han podido responder la pregunta de León Freddy, ¿cómo coexisten en las comunas, e incluyendo el centro de la ciudad, un combo, una convivir, que funciona en el mismo microterritorio como funcionan los cuadrantes policiales? No hay sino la explicación de la corrupción, no hay otra explicación, y eso implica una reflexión y un debate al interior de las fuerzas policiales. ¿Cómo es que el presupuesto de defensa de Colombia sigue siendo de 33 billones de pesos, el que va a presentar el nuevo gobierno? Solamente, ya lo comentaron, solamente lo supera educación con 3 billones más. O sea, el poder hoy en Colombia necesita la guerra. Eso es lo que quiero decir, porque tiene muchos beneficios. Cuando vemos nosotros que detienen a un gran narcotraficante asociado a la guerra urbana en Medellín? Yo no he visto ninguno. Y a mí pues ese cuento, a mí no me han mostrado ninguna propiedad lujosa, ni carros lujosos, ni grandes cuentas, ni de todo, ni del otro. Públicamente no lo han mostrado. Porque tenemos que diferenciar muy claramente el narcotráfico, los narcotraficantes, que son los altos mafiosos, a los pelados y los jefes de la oficina del Liga. O sea, esa diferencia hay que hacerla y ya es tiempo de hacerla. A mí no me ha mostrado grandes propiedades, yo no sé si a ti, León Freddy, no sé, pues yo no las he visto. El carro lujoso de un Mercedes-Benz, entiendo que era muy viejo, o sea, que tú sabes que un carro está más devaluado que cualquiera. Pues, la guerra es necesaria, hay que acabar la guerra. Y por último, ¿quién lo cree? Pero pensar el tema de la legalización de la droga sería muy importante, pues el tema de la marihuana en concreto, para el tema del conflicto urbano. No lo vamos a discutir hoy, pero ahí dejo la inquietud. Ahora volvamos a hacer un segundo conversatorio y desarrollamos estos temas, porque ahí habrá mucho que molestar, y las comunas necesitan ejércitos sociales para lograr alcanzar la paz urbana. Gracias. Muy bien. Falta responder una pregunta de Efraín, ¿cierto? Bueno, si ve lo bonito que es estos conversatorios. Ya se empezó propuestas de una nueva ley, y se empezó por alguien que decía que la ley no servía para nada, y es precisamente Óscar Santamaría. Y ya ahí vamos a empezar. Por lo menos tomé atenta nota de lo que plantea Luis Guillermo, del reconocimiento del conflicto urbano y de la estructuración de una política pública. Yo creo que es parte de estos conversatorios que se dan. ¿Cómo ayudar desde el Congreso? Vean, yo creo que este país se viene cambiando su manera de pensar. Lo que pasó el domingo no es en vano. Lo que pasó el domingo no es en vano. Que salgan casi 12 millones de colombianos y colombianas a votar una consulta anticorrupción, 7 mandatos, sin mermelada, sin buses gratuitos, sin metro gratuito, sin el sancochito, sin nada, ninguna preventa, sin ninguna. Es que está cambiando el chip. Y eso obligó al gobierno Duque a llamar a todas las bancadas, incluyendo las de la oposición, incluyendo a las FARC, a hablar de corrupción. Y salieron no 7 mandatos, salieron 10 mandatos anticorrupción. Que ese es precisamente lo que tenemos que hacer. En este país se están robando año a año, dicho por el Contralor Edgardo Amaya, que sale hoy del gobierno, a las 12 de la noche termina, dijo, se están robando 50 billones con B de billete, billones, más que el presupuesto de educación, más que el presupuesto de defensa, 20.000 veces el presupuesto de cualquier municipio pequeño de este país. Se lo roban los corruptos, políticos aliados con mafias y aliados con empresarios, se lo están robando, 50 billones. Si logramos que esos 50 billones no se los roben, ahí están esos mandatos. Si una porción de ese recurso se va para las oportunidades, a financiar la educación pública, tanto la básica, la media y la educación superior, a financiar las oportunidades, lo que dice Luis Guillermo, empleo de urgencia,
para rescatar los jóvenes que estén en ese empleo que sustenta la criminalidad. O sea, si logramos eso, por ahí, avanzamos mucho. Y eso es parte de lo que estamos haciendo desde el Congreso. Vean, hoy el 52% de los jóvenes que salen de los colegios, el 52%, miren esta cifra, 52% de nuestros jóvenes que salen de colegios públicos y privados no tienen ninguna posibilidad de acceder a la educación superior. Ninguna, el 52%. Ese es un debate que hay que darlo. El debate que di esta semana, nos ponen y que la tal famosa ley naranja del gobierno Duque, que es la industrialización de la cultura. Yo le decía a la ministra, pero ¿cómo se le ocurre? Lo que necesitamos es precisamente que los recursos vayan a nuestros barrios, a la cultura barrial, que es la que está haciendo la tarea. Desde el Congreso hay mucho que hacer, pero desde la sociedad donde hay que hacerlo. Ustedes, los que fueron a votar el domingo, los que están con la posibilidad de la ilustración, de educarse, son los que tienen que transformar esta sociedad, ayudar a transformar esta sociedad. Y es lo que tenemos que hacer. Si no nos juntamos para esto, nos vamos a demorar mucho para construir una nueva Colombia. Aquí están las manos de todos nosotros, en las manos de los académicos, de los históricos pensantes, de ustedes de formación, del trabajo de los defensores de derechos humanos, lo que hagamos en los barrios, lo que hagamos en el Congreso. Que en el Congreso no sea la transacción de la mermelada, que sea el aportar desde el esfuerzo de cada uno de nuestros colegas congresistas para poder sacar a Colombia de este meollo tan absurdo en que está. Entonces, yo creo que nos espera una gran tarea, hagámoslo por nuestros hijos, por nuestros futuros nietos, por el vecino, por lo que nos rodea. O sea, de aquí yo creo que vamos a salir, fuera de tener que estar aquí de pronto algunos, yo creo que la mayoría está voluntariamente, no pensando en el 5, se lo aseguro, que ya pasó el tema de la nota. La nota yo creo que quedó en segundo plano. Lo que hoy se planteó aquí es serio. Y yo creo que les va a quedar ahí en el chip lo que hay que seguir haciendo. Entonces les agradecemos mucho a la universidad, la corporación universitaria, a los organizadores, a Óscar Santamaría, a Luis Guillermo, a todos ustedes por este espacio. Tenemos que seguir generando en cada espacio estos conversatorios. Muchas gracias y esperamos seguir construyendo. Por aquí quieren tomar una foto para publicarla todo, hagámonos allí, nos tomamos una foto y mandamos. Y vamos a esto que se está conversando hoy aquí, a mandarlo a todas partes. Inviten a los barrios, los que viven aquí en cualquier barrio. Aquí está Óscar, Luis Guillermo, están los organizadores, díganos, vamos a una acción comunal, a hacer este conversatorio, la Comuna 13, la que sea, para que hablemos de esto. Y construyamos entre todos y todas un proyecto de ley que sí recoja las verdaderas necesidades de la ley de sometimiento o la ley de sometimiento de acogimiento, como lo planteó el señor que habló por allá de la comuna, el señor 8, que se dice representar a la oficina, que es la ley de acogimiento, y construyamos algo donde todos nos sintamos incluidos. ¿Listo?